Vamos a ver. Muy buenas tardes a las personas que se van conectando. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola chiquis. Buenas tardes. Sean muy bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Estoy invitando a Anita, nuestra gran invitada del día de hoy. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, mientras tanto les aviso, tenemos toda una semana de lives, así que nos siguen todos los días a las 7 de la tarde. Hola Anita. A ver cómo va esa conexión. A ver, amiga. No te escuchamos. Se congeló la imagen, amiga. Acabamos de probar internet. ¿Ahí me escuchás, amiga? Muy bien, yo me veo frisada, pero Sí, te escucho. ahora ya te empezaste a mover y ya te empezamos a escuchar. Bueno, yo me sigo viendo frisada, pero bueno, estaremos así hasta que quiera internet. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, acá estamos contentas de compartir este espacio. Excelente. Bueno, primero que nada, gracias por sumarte. Quiero que sepas que te Bueno, hemos sumado porque sos una gran referenta en todo lo que respecta a la educación sexual integral. Y como siempre decimos en nuestras clases, porque Anita y yo compartimos espacios de clases para las personas que todavía no lo saben, como siempre decimos, lo importante es siempre poder tomar decisiones desde el saber, desde la información y no desde el miedo, o que tomen decisiones por nosotras, nosotros y nosotres. Así que esta clase, totalmente. o este vivo, lo hemos hecho con el objetivo de dar información sobre los métodos anticonceptivos que son gratuitos y que vienen en la canasta que da el Estado. Ese es nuestro objetivo. Pero siempre recuerden que para elegir un método anticonceptivo deben poder ir a su ginecóloga, ginecólogo, ginecólogue o médico de confianza y pedir su método anticonceptivo. No vayan y compren pastillas por sí solas o soles o solos, sino que llévate la información de acá, pero asistí a un médico para que te las pueda recetar y para que también te pueda orientar. Nosotros te vamos a dar los pros, los contras y toda la información que necesitas. ¿Estamos de acuerdo, amiga? Totalmente, totalmente. Excelente. Yo veo que mueves la boca y después sale el sonido. Tenemos como un delay, pero no Sí, pasa nada, no pasa nada. Nos yo sigo manejamos igual. frisada. Yo sigo frisada, en serio, no sé qué es lo que están viendo, así que bueno, enseguida vos me indicás porque no veo o sea, no me veo a mí misma. Así que no sé, si no, si querés Bueno, probamos de entrar y salir de nuevo y vemos. bueno, si querés desconectarte, dale. Yo lo que te veo es hermosa, Dale, sabelo, como siempre. gracias. Desconectate y te llamo de nuevo. Bueno, mientras Anita vemos si puede volver a conectarse con un poquito mejor de conectividad, siendo reiterativas. Ahí vamos, ahí me está pidiendo unirse, transmitir. Bien, ahí vamos. Vamos a hablar hoy día de derechos sexuales y reproductivos. Estos son los derechos que tenemos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos y que son inherentes a la persona, no se pueden separar. Van con nuestra sexualidad, como nuestra sexualidad es desde el primer día que nacemos hasta que nos morimos, estos derechos van exactamente con nosotros. Nadie puede vulnerarlos, estoy tratando de agregar a Anita, nadie puede vulnerarnos y el sistema de salud
muchas veces los vulnera. Entonces, nuestra idea es poder darles información para que cada uno y una de ustedes esté empoderada en cuáles son sus derechos y que los puedan hacer valer, por lo menos hasta que cambie este sistema de vulneración. ¿Por qué no me estaría mi amiga conectándose? Bien, hoy día vamos a hablar de leyes, o sea, las leyes que vamos a nombrar hoy día van a ser dos, la de derechos sexuales y reproductivos y la de la formación del programa de salud sexual y reproductiva, que es de la que depende todo de los métodos que vamos a hablar hoy día. Mientras tanto voy invitando a mi amiga Anita María Vega, ahí está, me pone invitarme. Ahí te estoy invitando, mi amor. Bien, ahí viene. Las leyes 26.529 para que las tengan ahí anotaditas y la 25.673. Ahí viene Anita, ahí viene Anita. Gracias, mi amor. Qué lento que está. No te vemos, pero te escuchamos. Ay, bueno. Qué tremendo. Tremendo. Bueno, aquí estoy. Qué pena, amiga. No nos tendríamos que haber... Nos vemos tantas veces y nos hablamos tantas veces. Damos clases con internet a 100 personas en los cursos. Y ahora no podemos hacer un live. Ahora no podemos. Ay, por favor. Bueno, pero no se preocupen porque la información la van a tener igual. Se me salió Anita. Bueno, yo la voy a invitar de nuevo y vamos a seguir, porque esta información hoy día les tiene que quedar. Ustedes no se preocupen que la vamos a dar igual, aunque sea por teléfono, pero tiene que estar esta información. Ahí la invité de nuevo, en algún momento se va a poder conectar. Vamos a hablar de que en la atención de salud, la mayoría de las veces, y uno de las vulneraciones de derechos que más se nota. Ana, ¿estás conectada? ¿Sí? ¿Estoy o no estoy? Ahora solo hay voz, solo tenemos voz. Ay, ¿por qué tan difícil? He probado con los datos del celu, con el wifi, con todo. Bueno, la primera vez por lo menos te veías y te escuchabas. No sé con qué estabas probando, pero si querés probar de nuevo con eso, y si no, sigamos así, ya está. Vas a ser la voz del más allá, amiga. No te preocupes. ¿La tercera es la vencida? Bueno, dale. La tercera es la vencida. En fin, mientras Ana se desconecta y la vuelvo a invitar, les cuento de que una de las vulneraciones que más arraigado se ve en el sistema de salud es asumir la heterosexualidad de la persona, cuando uno se va a hacer atender. Esto es un error gravísimo que solemos cometer dentro del sistema, me incluyo porque estoy en el sistema de salud, yo ya, lógicamente, lo vengo cambiando, pero es algo que nos cuesta mucho hacer cambiar en nuestros compañeros y colegas. Ahora sí, Ana. Ahí está, me muevo. Bueno, recuperé. Ahora sí. Les estaba contando de que las mayores vulneraciones que hay es esto, ¿no? Creer que la persona que viene, que se le dice paciente, que no tiene nada de paciente, que es heterosexual, que solamente tenemos dos géneros, está siempre en el binarismo, ser varón o mujer, y que todas estas cuestiones hacen a una violencia sistemática del sistema, que no debemos permitir y que debemos hasta denunciar. Como hoy día vamos a hablar de métodos anticonceptivos que vienen en la canasta gratuita del Ministerio de Salud y que están dados por ley, también vamos a dar el número donde ustedes pueden hacer las denuncias cuando no se cumplen estos métodos anticonceptivos o cuando hay malos tratos en el sistema de salud, en la parte de salud sexual, reproductiva y, como decimos con Anita, no reproductivas también. Y ese número o el lugar donde se denuncia es el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Lo pueden googlear, tenemos un programa nacional y tenemos un programa provincial, pero el número al que se denuncia es el 0800-222
3444. Recuerden bien, 0800-222-3444. Y vamos a comenzar a hablar de algunos métodos anticonceptivos. El método anticonceptivo principal que tenemos en la canasta y del que vamos a hablar en primer lugar es el preservativo peniano. Existen otros tipos de preservativo y por eso hacemos la aclaración de que es el peniano. Muy bien, Nina, gracias por poner el número abajo. Este preservativo es el que habitualmente consiguen en las salitas, en todos lados, y lo que vamos a hacer ahora es contar los beneficios que tiene este preservativo, pros y contras. El preservativo es el único método de barrera que va a evitar que nos transmitamos, que haya transmisión de una infección de transmisión sexual. Y ahora le vamos ¿Por qué te corregiste? Yeah, ¿Por qué te corregiste? Ahora le vamos a pedir a Anita que nos explique por qué no se contagian las infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué no le decimos enfermedades de transmisión sexual, Ana? Perfecto, bueno, como vos decías, Nuris, es muy importante tener en cuenta que este es el único método que nos permite, además de planificar si queremos un embarazo o no, ¿sí? Nos permite evitar las infecciones de transmisión sexual porque es el único método de barrera. El preservativo, vos hablabas del preservativo peniano, pero después vamos a ver otro preservativo que no lo podemos mencionar como que está en la canasta porque no se da gratuitamente en nuestro país, es más, de hecho es muy costoso. Pero, ¿por qué no hablamos de contagio? ¿Por qué no hablamos de enfermedades? La gente sigue teniendo en su cabeza las ETS o enfermedades de transmisión sexual, es más, todavía hay gente que dice enfermedades venéreas, esos son términos muy antiguos para mencionar estas enfermedades e infecciones que se transmiten. ¿Por qué? Porque si decimos enfermedades, estamos dejando un amplio espectro de problemáticas que se transmiten por las relaciones sexuales que no llegan a enfermedad, sino que quedan solamente en una infección. Cuando hablamos de infección de transmisión sexual, estamos involucrando todas, aquellas que se pueden convertir en una enfermedad si no las tratamos a tiempo, y aquellas que no se van a convertir en enfermedad, pero que pueden dejar un trastorno en el aparato reproductor, fundamentalmente en el aparato reproductor que es capaz de gestar, ¿sí? Por ejemplo, el aparato reproductor de una mujer cis o de un varón trans, ¿sí? O sea, donde hay un útero, donde hay unas trompas, donde hay un ovario, allí es donde se pueden producir ciertos trastornos. Por ejemplo, se me ocurre la clamidia, ¿sí? Que es un agente infeccioso que no va a producir una enfermedad, pero sí va a producir una inflamación que puede hacer que las trompas se dañen, las trompas uterinas, ¿sí? Entonces es importante englobar a todo y de allí en más decir infección. Y no hablamos de contagio porque sabemos, el contagio se dice, por ejemplo, con el coronavirus, cuando vos no sabes por dónde puede venir o puede venir por un montón de lugares el agente infeccioso. En este caso, las vías casi exclusivas de transmisión son los fluidos corporales que están presentes en el encuentro sexual. Entonces, el semen, el fluido vaginal, la sangre menstrual, ¿se entiende? Entonces, por eso son infecciones de transmisión sexual. Claro, la saliva, en menor medida, en algunos agentes, en otros más, en otros menos, pero eso es importante. ¿Y por qué? Porque suma a la hora de pensar en no discriminar, porque sabemos muy bien cuál es la gente. Entonces esto surgió mucho a partir del reclamo de las personas que viven con el virus del VIH, en el sentido de que fueron muy discriminadas cuando apareció el virus, y entonces quedó claro que vos podés tomar mate, saludarte, abrazarte, tener un montón de actividades con una persona que tiene una infección de transmisión sexual, siempre y cuando no
tengas una relación sexual o una relación íntima donde haya intercambio de fluidos. Esa sería la explicación. Nos cuesta un montón y muchas veces hablamos de contagio, pero tenemos que tener claro que no, que en realidad es una infección de transmisión sexual. Excelente, por eso no le decimos contagio directamente, sino transmisión. Bueno, entre todo esto, el único método que nos va a evitar la transmisión de una ITS son los preservativos. En este caso, en la canasta básica, como decía Anita, viene el preservativo peniano gratuito. ¿Qué vamos a hacer con este preservativo peniano? Primero, son gratuitos en las salitas. Entonces, en los hospitales, en las salitas, vayan, busquen. A partir de los 13 años, la legislación dice que una persona puede ir a retirar método anticonceptivo como preservativo, por ejemplo, sin la necesidad de ser acompañada de un adulto o de sus padres o de sus familiares. Entonces no se los pueden negar. Si se los niegan, ya saben, denuncian. No hace falta ni que digan su nombre para la denuncia. Pero sí, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva hace un seguimiento de quienes están vulnerando derechos y quienes no, así que háganlo. En segundo término, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos el preservativo peniano? En las personas con pene, ¿cómo lo vamos a colocar? Primero que nada, acá tenemos un pene de madera, para que lo vean, ya les vamos a correr la cámara, así pueden observar cómo lo vamos a ver. Van a revisar la fecha de vencimiento, de que esté bien. Todo esto no lo van a hacer en el momento, pero sí lo pueden tener ya revisado. Recuerden no tenerlo mucho tiempo guardado, no llevarlo en la billetera por la fricción, llevarlo en un bolsillo de la mochila, en un bolso, agregarlo. Para abrirlo, nunca lo voy a abrir con los dientes, ni con una tijera, lo voy a abrir con los dedos. ¿Por qué? Porque puedo dañar el preservativo. Muy importante, antes de ponerlo voy a revisar de qué lado se abre y de qué lado se cierra. ¿Por qué? Porque muchas veces lo solemos poner al revés, al principio, al preservativo. ¿Y qué sucede cuando lo pongo al revés? No baja, miren esto, no va a bajar. Entonces, como no baja, ¿qué hacemos en el momento? Lo damos vuelta y todo el líquido preseminal que ya tenía este pene en la punta, me queda del otro lado. Y ese líquido preseminal, adivinen qué tienen. ¿Qué tiene? Sí, tiene preservativo. Entonces, no. Preservativo. No, tiene espermatozoides. Entonces, si me quedo ahí en la puntita, luego yo la punta ingresa, si estoy teniendo relaciones con una persona con vagina y que justo esté ovulando, puedo llegar, o esté por ovular, puede llegar a quedar embarazada. Para colocarlo hay 1000 videos, así que no vamos a hacer mucho espamento en esto. Aprieto la punta y bajo el preservativo hasta el tronco, cosa de que no se me salga, para eso es este arito, ¿sí? Es bastante elástico, las personas que dicen, ay, me aprieta mucho, no siento, la verdad no quiero usarlo, vos estás tomando pastillas, mejor no lo usemos. ¿Qué le respondemos, Anita, a esas personas? Que se la aguanten, porque tienen que usar el preservativo, ¿sí? Lo tienen que usar siempre, en cada momento, y que no se agranden diciendo que les queda chico, porque creo que la mano de Nuri es como bastante más grande que muchas personas que quieren demostrar cosas que no son. Obviamente no va a haber piel con piel, pero siempre vamos a estar diciendo que tenemos que priorizar el autocuidado. Y además, el principal órgano de placer no es ni el pene, ni la vulva, ni el clítoris, es el cerebro, es después la piel, toda nuestra piel. Y por último, los genitales, ¿sí? Entonces, queda clarísimo que el preservativo debe ser usado siempre, en todo momento que vaya a hablar, a haber una penetración, que vaya a haber un contacto del pene, ¿sí?, con los fluidos vaginales, o también con el ano, ¿sí?, porque en este caso lo que vamos a hacer es evitar una infección de transmisión sexual.
Otro dato sumamente importante al tener en cuenta en el preservativo es dónde lo adquirimos. Sabemos que en el centro de salud nos los van a dar gratis y en el centro de salud los van a tener con el cuidado requerido, pero hay personas que deciden comprarlos. Bueno, nunca comprarlos en un kiosco, por ejemplo, o en un lugar en donde estén expuestos al sol o estén expuestos a calor, por ejemplo, ahora que hace frío, la estufita allá abajo, sacan el preservativo de abajo, ese preservativo está reseco y se va a romper, ¿sí? Y cuando lo llevamos en la cartera, también tenerlo en un lugarcito de cuidado, porque podemos llegar a tener una cosita de pilar, algo que pinche, una lapicera, lo que sea, y se puede pinchar, sí, el preservativo. Y después vamos a decir, bueno, que me lo vendieron pinchado y en realidad se ha dañado en el lugar donde lo hemos tenido, ¿sí? Sí, es bueno tener este tipo de cuidados. Además, cuando hablamos de barrera, decimos, como decía Anita, de que lo vamos a utilizar también para las relaciones anales y para las relaciones orales. Entonces, si yo voy a realizar una felación, una relación oral, una estimulación oral al pene, una de las maneras que puedo realizar es tratar de colocar el preservativo, porque eso de que se me baja, si me pongo el preservativo, tratar de hacerlo con la boca. Directamente puedo apretar y con las manos, mientras estimulo con la boca, voy bajando el preservativo hasta dejarlo colocado. Otra cosa muy importante, cuando realizo relaciones orales, estimulación oral a personas con vulva, que también sucede, o que lo voy a realizar en el ano, esto ya lo hemos hablado y hay videos en la página, se debe hacer con un campo de látex. El campo de látex no viene en la canasta que da el Estado, es más, no se consiguen en Argentina, hay que comprarlos en el exterior o traerlos del exterior, son precio dólar, pero enseñamos a hacer un campo de látex directamente con un preservativo. ¿Cómo se hace? Rápidamente, se los enseño. Le sacamos la parte de arriba, el arito, fíjense cuánto voy a tardar en hacerlo, o sea, nada. Mientras estamos estimulándonos, tocándonos, besándonos, diciéndonos cosas al oído, mientras podemos armar el campo de látex. Ya con esto, yo ya puedo estimular la zona del ano y la zona de la vulva sin tener contacto de fluidos. Para que sea más estimulante, un poquito de gel íntimo previo y luego coloco el campo de látex arriba. No, es muy chiquito para tener relaciones vulva con vulva. Estamos por eso, pero mientras tanto hay un preservativo que viene mucho más grande que este, un preservativo que antes se denominaba para mujeres, ahora es para vulvas directamente, y deja cubierta toda la vulva. Se mete y deja cubierta toda la vulva, cosa que podamos estimular la zona o todo el ano con la lengua y no tener fluidos, traspaso de fluidos. Entonces terminamos con método de barreras. Vamos a ir a los métodos. Me gustó. Aquí está, bueno, este es el preservativo de vulvas que decía Nuri, que hubo un tiempo que lo tenían en el programa provincial de salud, programa provincial de VIH-Sida, ¿sí? Y eso era un preservativo que se entregaba gratuitamente a las mujeres que están en situación de prostitución. Pero bueno, hubo hace muchos años una importación donde se consideraba que esto era importante, es más, tenía la cajita que decía programa de VIH-Sida, pero bueno, eso fueron otros tiempos, quizás habrá sido tiempos del 1 a 1, pero esto es lo que vos decías, Nuri, vos imaginamos que, por ejemplo, esta es la vulva, ¿sí? Y este preservativo queda rodeando toda la vulva. Al quedar rodeando toda la vulva se puede hacer toda la estimulación, ¿sí? Por toda la zona como para de protección, distinto al preservativo peniano que no, al estar bien agarrado al pene es solo para el pene. Y en este caso lo que es importante es que protege también todas las mucosas que están en los labios menores y los labios internos, ¿sí? Que realmente, bueno, pueden ser afectados si la otra persona tiene alguna infección,
¿sí? Así que bueno, para tenerlo presente, tiene otro aro que se coloca por dentro, ¿sí? De la vagina, y queda como agarradito por los músculos de la vagina, ¿sí? Se coloca internamente y queda agarradito por los músculos de la vagina, y esto es lo que queda hacia afuera en la vulva, tapando la vulva. Excelente, me encantó que lo tuvieras. Les cuento que estuvimos averiguando, gracias Anita, estuvimos averiguando precios, y en Estados Unidos los conseguimos y salen $4 cada uno, así que imposible tenerlos. Imposible. Pero bueno, por lo pronto, pasaron cosas como en medio y ya no tenemos más, pero bueno. Como todos los preservativos, se usa y se tira. Importante. Tanto el peniano como el de vulva. Se usa y se tira. ¿Sí? Importante saber. Y no se pueden usar dos preservativos juntos. Eso, porque lo han preguntado las chiques. No usar dos preservativos juntos, tal cual, porque la fricción puede hacer que se rompan, así que no es. Cuando hablamos de doble método anticonceptivo, no hablamos de dos preservativos, hablamos del preservativo, que es el de barrera, y algún otro que puedan elegir. Entonces eso es importante. Y otra cosa, el preservativo peniano, una vez que la persona con pene acaba, por favor, en el momento saques el preservativo, no sigan jugueteando, porque en ese momento empieza a perder la erección por una cuestión biológica, la sangre empieza a retraerse y se queda el preservativo dentro de la persona, o en el ano o en la vagina. Entonces ahí corremos riesgo de que los fluidos otra vez se junten y que tengamos una transmisión. Entonces por eso apenas se termina, acaba la persona con pene, se saca el preservativo, si quiere continuar o piensa que puede continuar, se ponen otro preservativo y nada más. Y se cambian el preservativo para tener relaciones anales y tener relaciones vaginales, por favor, o con otras personas. Si van a estar con otras personas en una misma situación, se cambian el preservativo, porque si no, nos estamos igual transmitiendo todo lo que tengamos, ¿sí? Vamos con los métodos hormonales, Anita, transmitiendo los fluidos. Gracias, Ani. Vamos con los métodos hormonales. ¿Qué tenés ahí a mano? Contame. Tengo aquí, que en este caso son de 2, 4, 6, 7, 21 pastillas, ¿sí? Son los anticonceptivos hormonales combinados. ¿Por qué se llama combinados? Es porque tienen lo que sería el químico que simula la acción o reemplaza la acción del estrógeno, ¿sí? Y el químico que reemplaza la acción de la progesterona. En nuestro ciclo, ¿sí? En nuestro ciclo mensual, estas dos hormonas juegan un papel muy importante, porque son las que van a permitir que nuestros ovarios ovulen. Hormonas naturales que produce nuestro cuerpo por las pastillas, lo que hacemos es que el ovario, entre comillas, crea, ¿sí? O sienta o perciba que ya ovuló, por lo tanto no va a ovular en la realidad. Va a quedar el cuerpo de la persona que los consuma a la ovulación, pero no va a haber óvulo circulante, y si no hay un óvulo circulando, no hay posibilidades de fecundación. En el caso de que haya una eyaculación, ¿sí? No se va a poder unir el óvulo y el espermatozoide. ¿Qué diferencia hay entre las 21, las cajas que traen 21 pastillas y las cajas que traen 28? Bueno, ¿cómo las vamos a tomar? Las empezamos a tomar por primera vez cuando inicia el primer día de la menstruación. Y entonces las vamos a tomar todos los días a la misma hora durante 21 días. Las que tienen 28, lo que hacen es traer 7 pastillas más, que en realidad son placebo, no tienen hormonas,
¿m? Pero nos van a permitir acordarnos que cuando terminemos esa caja, vamos a empezar una nueva. En cambio, 21, lo que vamos a hacer es que cuando terminamos esa caja, esperamos 7 días y empezamos una caja nueva. No podemos pasar de una pastilla a otra, de una caja a otra, no podemos cambiarnos de 21 a 28 sin supervisión. ¿Por qué? Imagínense que vienen muchísimos tipos de pastillas y todas tienen distinta carga hormonal. Entonces, nuestros ovarios, o los ovarios de la persona que la va a tomar, se acostumbran a la forma en que esa pastilla, esa carga hormonal, le impide la ovulación. Entonces, por ejemplo, si empezamos con una pastilla que tiene una carga hormonal importante y decidimos bajar a una que tenga una carga hormonal menor, es muy posible que no se frene la ovulación. ¿Está claro? Por eso es importante lo que vos decías, Nuri, de no ir a comprar las pastillas por decisión propia, sino que eso tenemos que tener un cierto asesoramiento, ¿sí? Entre las preguntas que nos hacían, era, por ejemplo, si se pueden tomar durante muchos años. Sí, sí se pueden tomar. Suelen tener algunos efectos colaterales, como por ejemplo en los primeros meses en que se toma, puede ser que aparezca náuseas, especialmente a la mañana temprano, puede ser que sintamos un poco de retención de líquido, eso depende de cada persona que la consume, ¿sí? Pero imagínense que, por ejemplo, se usan no solo como método anticonceptivo, sino en muchos casos para tratar el acné, cuando ese acné es consecuencia de algún desequilibrio hormonal. También se usan, por ejemplo, para tratar en los primeros estadios la endometriosis, que es un trastorno que se provoca porque causa mucho dolor la menstruación y porque el endometrio, ¿sí? Que es la sangre que está dentro del útero, se ubica en lugares que no. Entonces, las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Es un método que tiene un altísimo porcentaje de efectividad, pero si los tomamos adecuadamente, ¿sí? Si no nos olvidamos, como decíamos, y si los olvidamos, tenemos que tomar inmediatamente, apenas nos acordemos, y tratar de que no pasen más de 24 horas, porque si no va a bajar su efectividad, porque cada pastilla nos va a mantener en ese nivel, ¿sí?, de no ovulación. ¿Mm? Perfecto. ¿Algo que quede alguna duda? Lo que sí vamos a aclarar también, creo que de pastillas ya salvamos todas las dudas. Otro efecto que puede tener es mucho dolor de mamas durante el primer mes, los síntomas de como embarazo, algunas personas. Luego del primer mes, el cuerpo ya se acostumbra. El primer mes que comenzamos a tomar las pastillas anticonceptivas, sí o sí, para nosotras siempre. Pero para que sepan, el primer mes no hacen efecto anticonceptivo, así que sí o sí deben utilizar, además, preservativo si van a mantener relaciones con personas con pene y la otra persona con vulva, lógicamente. Entonces, para no tener un embarazo no deseado, lo más conveniente, no solo el primer mes. Sí, dale. Se corta un poco, pero lo más conveniente sí es, no tiene un efecto anticonceptivo inmediato, porque estamos diciendo entonces que este ovario, ¿no?, tiene que acostumbrarse al funcionamiento de las pastillas. Ahora, algo sumamente importante, estas pastillas no las pueden tomar las personas que tengan sobrepeso, obesidad y que además fumen, y más aún si tienen más de 30 años, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que se denominan las contraindicaciones, que pueden ser relativas o pueden ser absolutas,
Si yo les digo que no las pueden tomar una persona mayor de 30, 35 años que fuma y es sobrepeso y tiene sobrepeso o obesidad, esa es una contraindicación absoluta, ¿sí? Porque tiene más riesgos de que se produzcan trombosis, ¿sí? Y algunos problemas que son importantes. Ahora, si sos joven, menor de 30, 35 años, no fumás y tenés un peso más o menos estable, entonces que está dentro de los valores que no te van a producir estos tipos de trastornos, entonces la podés tomar sin ningún tipo de problemas. Convengamos que las hormonas están dadas para un cierto peso, no están dadas, entonces no tienen en cuenta a todas las personas con toda la diversidad de pesos que hay un rango, y para ese rango es que funcionan bien las pastillas anticonceptivas. Exactamente. Eso decía Ana. Ana, dijiste las personas jóvenes, menores de 35, ¿qué pasó ahí? Estás excluyendo a un montón de personas ahí como jóvenes, y las demás ¿qué somos? Las de mayores de 35, no me incluyo. Me refiero a la edad. Voy a tener 20 por siempre, pero no sé, me imagino las que no. Ah, bueno, está muy bien, está muy bien. ¿Tenés algún otro método anticonceptivo hormonal ahí que quieras mostrarnos? Las otras pastillas es por la leche, entonces no es conveniente tomar las pastillas de las que estábamos hablando recién, que tienen estrógenos y progesterona. Sí. Bien. No, porque de pronto te empecé a escuchar como muy rápido y no sabía si era yo sola o era todo el mundo. Y al último, no, se cortó, así que si querés contarlo de nuevo. Entonces, las pastillas que son solo de progestágeno, o sería solo de progesterona, son para las personas que están lactando, ¿sí? Y para las personas que están muy cercanas a la menopausia, que están con los cambios hormonales que van y vienen, pueden usar, ¿por qué? Porque en ellas ya hay una baja en los estrógenos y es la progesterona la que va a evitar la ovulación. Y en el caso de las personas que están dando de mamá, recordemos que sola, ¿no? La lactancia no es un método anticonceptivo seguro en la vida que llevamos actualmente, ¿sí? Para que sea un método anticonceptivo seguro, la lactancia tendrías que estar las 24 horas con el bebé, la bebita, le bebite, ¿sí? Todo el tiempo tomando la teta cada vez que la pide, y no se tiene que incluir ningún otro, digamos, elemento como un chupete, por ejemplo, ¿sí? Alimento. Entonces, como... Claro. No, alimento, obviamente nada, Menos. Estamos hablando de 6 meses de lactancia exclusiva, entonces como es muy difícil cumplir con ese requisito, realmente estas pastillas son un buen método, así como, por ejemplo, el DIU, que es otro método muy bueno para después de haber tenido una hija o un hijo. Bien, excelente. Lo que tenemos acá, hablando de un DIU, justamente, es que el DIU entra en la canasta de anticonceptivos que da el Ministerio de Salud. Así viene un DIU y entra y llega al hospital o a la salita donde uno va y la pide. Si uno quiere un DIU, el DIU dura entre 5 y 10 años colocado. Así viene. ¿Es así de largo todo eso? ¿Va a ir dentro de mi cuerpo? No. Este es el DIU y este es el colocador. Pero para que ustedes puedan entender más o menos a dónde va a ir, yo les voy a mostrar una fotito que tengo en la computadora del curso que siempre damos con Anita y esta parte que yo doy, y es la foto de un útero real que ha sido extraído. Un útero real
tiene, les aviso desde antemano que es una imagen fuerte. Tiene el tamaño de la palma de una mano, entre 6 y 7 centímetros un útero, así que no es algo muy grande, fíjense. Ahora se los voy a mostrar en mi página, en mi Power. Fíjense cómo tenemos acá una bombacha con todos los órganos que hemos impreso para mostrarlos, el canal vaginal, el útero, las trompas uterinas y el ovario. Y acá se ha extraído el útero, que es este, y acá serían las trompas, irían las trompas uterinas. ¿Bien? Bueno, entonces, ese útero que tiene el tamaño de, a ver si ahí me veía mejor, mira, que tiene el tamaño de la palma de mi mano, 600 centímetros, acá lo hemos hecho a mayor escala. Acá les presento a uterín para que ustedes vean el útero, el cuello del útero, por donde ingresan los preservativos, los espermatozoides cuando tenemos relaciones no cuidadas con una persona con pene, las trompas uterinas y los ovarios. Entonces, ¿qué pasa con el DIU? Acá abajo vamos a tener el canal vaginal, que es por donde colocamos la copita menstrual, por ejemplo, y donde ingresa el pene. Entonces, lo que sucede es que se ingresa, este es el aplicador, se ingresa hasta el cuello del útero se dilata un poquito, se ingresa dentro del útero, pensando que el útero es mucho más pequeño, ¿y qué pasa ahí? Se engancha el DIU y se saca el aplicador. Como este útero es demasiado grande, en realidad va a quedar chiquitito ahí, va a quedar bien metido en el útero, y hacia afuera los hilitos, ¿sí? Este es un DIU de cobre, a ver si se puede ver ahí, de cobre. Sí, se ve. Se cortan estos hilitos, se cortan para que no salgan de nuestro canal vaginal, se cortan y después los vamos a poder, la médica, le médique, obstetra, va a poder, enfermero, va a poder encontrarlo para poder sacarlo luego de 5 a 10 años, pero eso es lo positivo, el tiempo largo que tiene. Lo que sí, una vez por año hay que ir a hacérselo revisar. ¿Saben cuántas historias sabemos de, me quedé embarazada y tenía el DIU? Bueno, pero ¿lo revisaste una vez por año? Ay, no sabía, no me acordaba. Bueno, bien. Importante, si tenemos el DIU, revisarlo una vez por año. Anita. ¿Cuál es el efecto que tiene? Se genera un efecto que es tóxico para los espermatozoides. Entonces, los espermatozoides cuando van a pasar por el... ¿Sí? Ahora. Vamos, Bien. porque hablaste como muy rápido, la conexión de internet veo que viene lenta, así que Sí. Vamos, de nuevo. Entonces, se genera dentro del útero como un efecto tóxico para los espermatozoides, que hacen que los espermatozoides pierdan su cola, y al perder la cola de los espermatozoides no pueden llegar hacia las trompas uterinas donde deberían encontrarse con el óvulo, ¿sí? Otro dato importante, este efecto que vos viste de cómo se coloca el DIU se hace a través de la consulta médica ginecológica, donde lo que se hace es colocar el espéculo, ¿sí? Que es un aparatito que separa las paredes de la vagina, y entonces a través de eso el médico, la partera, el partero, ¿sí? Tiene la posibilidad de llegar al cuello del útero, y allí, a través del cuello del útero, colocar, ¿sí? Con ese colocador, que es esa canulita, ingresar por el cuello del útero y dejar el DIU puesto ahí. ¿Queda claro entonces? No es un método autoadministrado,
como sí hemos visto antes el preservativo o las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Entonces es fundamental tener presente eso. No es abortivo, lo volvemos a decir, porque hay mucha gente que desde la ignorancia, desde el desconocimiento, en algunos casos bien intencionada y en otros casos mal intencionada, dicen que el DIU es abortivo. No lo es, de hecho, si Nuri acaba de comentar que hay personas que por no controlárselo se han quedado embarazadas, claramente no es abortivo. ¿Por qué te podés llegar a quedar embarazada? Y precisamente porque por no controlar que esté bien colocado, el DIU a lo mejor queda pegado sobre una de las paredes del útero, y de esta manera hay toda una parte del útero que no está teniendo ese efecto del cobre que yo les estaba diciendo. Y algunos espermatozoides sobreviven y se mandan por el lugar liberado, podríamos decir. Por eso es muy importante tener presente que generalmente se hace un control con ecografía, y entonces el profesional, la profesional ve que el DIU esté colocado en el lugar que corresponde. Perfecto, excelente, muy claro lo del DIU. Entonces, los beneficios, ya dijimos que es larga duración, sí, se controla como todo método anticonceptivo, hay que controlar todo método anticonceptivo. Y obviamente otro método no evita las infecciones de transmisión sexual, volvemos a decirlo. Ninguno de los métodos, salvo el preservativo, evita las infecciones de transmisión sexual. Exacto. Y hablando de malintencionados y hablando de pastillas abortivas, hay una que se le ha dado la fama de que es abortiva, pero no lo es, y es muy importante que lo sepamos. ¿Qué pastilla estamos hablando, Anita? Estamos hablando de la anticoncepción de emergencia, que muchas veces se le dice la pastilla del día después, pero no tenemos que esperar al día después. Lo mejor es que después de una relación sin cuidado, o una relación donde se rompió el preservativo, o, bueno, ha habido un caso de violación, lamentablemente, esta pastilla hay que tomarla lo antes posible. No especulemos, no creamos, ay, no, pero ¿cómo justo me va a pasar a mí? No, vas y te tomás la pastilla, así de simple, porque mientras más tiempo pasa entre esa relación sin cuidado y que tomes la pastilla, hay más posibilidades de que te quedes embarazada. ¿Cómo actúa esta pastilla? Actúa en 3 efectos, ¿sí?, que se van combinando. Si estabas a punto de ovular, esta pastilla va a evitar que ovules. Además, espera el moco cervical, ¿sí? Con lo cual a los espermatozoides se les hace complicado, digamos, llegar al útero bien, y a las trompas y encontrarse con el óvulo. Y otro efecto muy importante es el que tiene sobre algunos espermatozoides, cuando digo algunos digo millones, ¿sí? Porque son muchos millones los que se liberan en cada eyaculación. Algunos espermatozoides quedan siempre en el cuello del útero, como esperando a seguir capacitándose para llegar al óvulo. Entonces, lo que hace precisamente esta pastilla es evitar que esos espermatozoides que se quedaron ahí esperando, que son a lo mejor un poquito más lentos, pero se están fortaleciendo, puedan después salir. Entonces, mientras más tiempo te demores, más posibilidades das de que, si estabas por ovular, ovules, y que más espermatozoides tengan la chance de llegar a un óvulo. ¿Se entiende? Por eso, anticoncepción de emergencia, ¿es efectiva para tomarla como método de rutina? No, no, es una emergencia. No. Significa que si te falló el método, es la última barrera para evitar un embarazo. Ahora, podés tener una emergencia todos los sábados y no está bueno. Si vas a pasarla buenísimo todos los sábados, que no sea por emergencia, y toma un método anticonceptivo como corresponde, que te dé seguridad y que puedas disfrutar, gozar tranquila, tranquile, de que no te vas a quedar embarazada y no tengas la angustia de tener que, quedarte con el miedo, ¿no? No está bueno eso para nada.
Tal cual. Hablando de otros métodos anticonceptivos en que no hace falta que lo tomes todos los días, que la idea sería que no lo tomes todos los fines de semana, sino que solo cuando te falla el método anticonceptivo. Y hablando de métodos anticonceptivos que no hay que tener en cuenta todos los días un horario como las pastillas, son las inyecciones hormonales. Y las inyecciones que ofrece el Ministerio de Salud son dos. Tenemos la mensual y tenemos la trimestral. Entonces, una vez por mes, vas a la salita, la solicitas, te la colocas igual que la trimestral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Anita, con estas inyecciones? Bien, estas inyecciones son muy buenas para las personas que no se acuerdan de tomar las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Tienen el mismo efecto, lo que hacen es evitar la ovulación, sí. Ah, pensé que me estabas dale, preguntando. yo decía que yo me olvido. No. Ah, bien, entonces, claro, lo que hacen las inyecciones tienen este beneficio y tienen la suficiente carga hormonal como para que durante un mes o durante 3 meses vos no vayas a ovular, ¿sí? Es fundamental que te acuerdes la fecha en que te la colocaste y vayas a colocártela nuevamente a la misma fecha que empezaste, ¿sí? Eso es sumamente importante, es un método muy efectivo. Los beneficios que tiene es que, además de que no te tenés que acordar, no tenés que suspender, digamos, la relación sexual, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, tenés que usar preservativo, o sea que en este caso estamos hablando de doble protección, no solo para la anticoncepción, sino también para evitar infecciones de transmisión sexual. Un detallito que siempre hay que tener en cuenta es que los óvulos, cuando estamos ovulando, ha salido el óvulo del ovario y va caminando, escúchame, va haciendo su tránsito por la trompa de falopio, que acá se debería encontrar, o el objetivo es encontrarse con los espermatozoides en el camino para ser fecundado. ¿Qué sucede? Ese óvulo tiene 24 horas de vida funcional, entre 12 y 24 horas. ¿Los espermatozoides saben cuánto pueden durar dentro de nuestro organismo? Hasta 5 días. O sea que si yo mantengo una relación no cuidada con una persona con pene que eyacula dentro de mi cuerpo o en la puerta de la vulva y de la vagina, en la puerta de la vagina, esos espermatozoides, o tengo la relación y me pongo el preservativo tarde, todos esos espermatozoides pueden subir y estar hasta 5 días dentro de mi cuerpo esperando que el óvulo salga. Así que, ojo, cuidado, si tienen este método para cuidarse, tengan mucho cuidado con el tema de los días. Nuestra ovulación cambia según la alimentación, según el estrés, según el estado de ánimo, según si es invierno o verano, según absolutamente todo. Así que no es muy seguro que digamos, utilicen preservativo, por favor, les pedimos. Existen otros métodos anticonceptivos que no son hormonales, que no vamos a consumir hormonas porque hay, por ejemplo, un efecto de que puede variar nuestro líbido sexual con las hormonas que tomemos. Puede aumentar o puede disminuir. A algunas personas no les pasa nada, pero bueno, es uno de los efectos que queremos que sepan que tienen las pastillas anticonceptivas y todo lo que sea hormonal. Y en esto, para evitar esto, existen otros que son otros métodos como la ligadura de trompas o ligadura tubaria y la vasectomía. Estos dos métodos lo que tienen es que son irreversibles. Si bien existen casos en que por una operación otra vez han vuelto a unir los conductos, es cierto, pero no existe el 100% de posibilidades de que vuelva a ser funcional. Son dos operaciones de mínimo riesgo y que son gratuitas en el sistema de salud. La vasectomía es para las personas con pene, la ligadura tubaria es para personas con vulva, con útero y con útero. Y son muy sencillas, sobre todo la vasectomía. Vamos a hablar un poquito más de eso. Se nos está acabando el tiempo, Anita,
pero les quiero avisar Bueno, que voy a rellamar a Ana para que terminemos con los métodos anticonceptivos y se lleven toda la información hoy día. O sea que hoy día tienen casi 2 horas de información de métodos anticonceptivos. Pros y contra de todos ellos. ¿Qué nos queda, Anita, entonces? Ligadura tubaria sí, y... me gustaría explicar algunos detalles de la vasectomía y la ligadura tubaria, fundamentalmente en algunas trabas que por allí se ponen en el sistema de salud, del tema de la edad y todo eso, así que bueno, eso es importante. Ojo que Nina está diciendo que guardes este vivo para que quede para después, que lo grabes. Perfecto. Ya en un ratito seguramente se nos corta, guardo y te vuelvo a llamar, ¿sí? Busca señal, amiga, fíjate si hay más señal por tu casa. Ya te me trabaste de nuevo, amiga. Perfecto, aquí estamos.